saber un poco fue de muy qué se trata. reconocido por esta mancha que tenía la familia. Sí. Nunca se lo pudo juzgar, nunca fue a juicio por cuestiones de salud, lógicamente, que terminaron con el desenlace de ayer. ¿Cómo estaría vinculado este hombre dentro de lo que fue la dictadura militar? 20 de julio del 76, la noche del apagón se llamó, donde la acusación era que a través del Ledesma, una empresa que controlaba absolutamente todo, en un paraje, es una municipalidad, Libertador General de San Martín, en Jujuy, habría apagado la luz de todo el pueblo, permitiendo la aprehensión de 400 personas, el secuestro de 400 personas de dicha localidad, de las cuales por lo menos 33 terminaron siendo Por desaparecidas. eso se habla y se Qué dice, más terrible. allá de haberse ido impune, bueno, que está esa azúcar Bueno, manchada con sangre. detrás de esa impunidad, porque así murió Tal cual. impune, hubo centenas de millones. En 2020 la revista Forbes, está Facundo Zonati aquí en el piso, hizo un raconto de 490 millones de dólares, por lo menos declarados, según la empresa. Tengo detalles de los bienes personales de toda la familia, ahora los vamos a desarrollar, pero ¿quién mejor que Zonati para explicar, bueno, de dónde surgen otros 650 millones de dólares que harían que el patrimonio de Carlos Pedro Blaquier supere los 1.000 millones de dólares, lo cual lo haría crecer ampliamente en ese ranking. Comprobable, Contanos, por favor. A ver, les propongo ir hacia el 2019. Recuerden, elecciones, paso, pierde Mauricio Macri rotundamente y en lo que es la aduana en la Argentina hay distintos códigos arancelarios para entender qué ítem se exporta. Y en noviembre hubo un ítem en particular que llamó poderosamente la atención, que es uno de los últimos en el código, tiene número 94 y es antigüedades y obras de arte. Y ese ítem, en materia de exportación, pegó un salto inédito en la historia argentina. En la historia argentina. En la historia argentina. Nunca antes, en un solo mes, Argentina exportó... ¿Qué? Arte por 480 millones de dólares. ¿Qué? O sea, Claro, obviamente el total de la Argentina fortuna. produce soja, produce autos, produce todo tipo de bienes y supera la servicios. propia fortuna. Claro, no Bueno, produce por lo menos la obras de declarada. arte. Bueno, Sí, sí, obvio, olvídate. La ¿qué declarada. pasó básicamente en ese noviembre? Es que la familia Blaquier Arrieta exteriorizó, se llama exportación temporaria, pero sacó sus obras de arte del país. Algunas de sus obras, la más importante, ¿Cuál es? el cuadro más caro que estaba en la Argentina hasta ese momento, que es un Van Gogh, el Qué Suavo, que está tasado en 300 millones de dólares. Una sola obra de arte. Increíble, eso lógicamente va a subasta, por lo cual puede valer mucho más. Muchísimo más. Ese Estamos sería un hablando precio de base. noviembre de 2019. Que es un precio absolutamente subjetivo, el arte es subjetivo. Bueno, totalmente. ese cuadro voló a Luxemburgo. Es una de las obras que exteriorizaron. ¿Es este Es cuadro? ese cuadro, exactamente. Ahí Ya lo está, el Suavo de Van Gogh, que lo tiene la familia desde la década del 60, porque la madre de los hijos de Carlos Pedro Blaquier, Nelly Arrieta de Blaquier, que además era la heredera, única heredera del ingenio Ledesma y la que aporta el grueso de la fortuna, era una gran coleccionista, fue durante más de 4 décadas la presidenta de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Y hay también un dato de color ahí, supuestamente nunca se divorciaron Carlos Pedro y María Elena Arrieta, porque justamente no querían que se divida la colección de arte. Es algo muy importante. ¿Estamos hablando de la familia más aristocrática o Probablemente una de las más aristocráticas de la Argentina? La mayor colección de obras de arte probablemente justamente sea de la familia Blaquier, porque esto que te menciono de 2019 es solamente la punta del ovillo. Ignacio y Santiago Blaquier Arrieta, dos de los herederos, dos de los hijos, en 2021 y 2022 siguieron exteriorizando cuadros por otros aproximadamente 200 millones de dólares. Wow. Cézanne, de Gas, o sea, distintos artistas internacionales muy renombrados, cuadros tasados en 30, De las colecciones 40, más 15 importantes millones del de dólares. mundo, podemos decir. Del mundo, exactamente. Digo, a Más que nivel de Fortabat. a título personal, ¿no? Más que Fortabat, Más que más Fortabat. que Constantini. Yo iba a Constantini porque digo, digamos, nuestro emblema del arte es Constantini, digamos. Bueno, Constantini en realidad Plata también nueva. reforzó su colección en los últimos años, pero tuve la oportunidad de hablar con él en el verano del 2018, hace 5 años. En ese momento, él, y me lo dijo a mí, o sea, y fue algo que fue un artículo,
había donado 270 millones de dólares a la Fundación Malva, al museo, lo que es la Fundación Constantini, Wow. el Claro, Museo de Arte porque- Hola, Latinoamericano. pobres. Bueno, muchos lo Ay, Dios separaban santo. de una fundación, ¿no? Impresionante, Pero ellos claro. exportaron temporariamente Ellos- estas obras a título personal. A título personal aparecen Ignacio Blaquier y Santiago Blaquier, son 2 de los 5 hermanos, Sí. cuadro por cuadro. ¿Quién está al La mayoría de frente Luxemburgo, hoy de Ledesma? Charlie Blaquier, hijo, Charlie Blaquier Arrieta, uno de los 5 herederos, desde hace 10 años es el que... En realidad la empresa está totalmente profesionalizada y el ingenio Ledesma, de nuevo, es una pequeña porción de la fortuna hablan- familiar. Muy bien del CEO de la empresa, Javier Goni, Ujú. ¿no? Exactamente. Que llegó luego de la salida, digamos, en 2013 de Carlos Pedro Blaquier e hizo un ajuste. Los mandó a todos a ahorrar, hizo un montón de recortes dentro de la empresa y, bueno, los herederos, lógicamente, acataron y se ordenó un poco la parte inmobiliaria, ¿no?, de la familia. Todos compraron un edificio, me dicen, el edificio vecino American Express en pleno barrio de Retiro, donde cada uno de los herederos tiene un departamento y a su vez en provincia de Buenos Aires, también cada uno en San Isidro, cada uno tiene Sí. su casa, ¿no? Lógicamente estamos hablando de Lomas Qué de espléndido. San Isidro. Me pasan Hay algunos varios lugares datos más caros. de esta división de herencia. Primero, que el Van Gogh más importante que menciona aquí, nuestro compañero, estaba en el recibidor de la casa, que tenía Carlos Pedro la colección impresionista más importante de Latinoamérica. Muchas de estas obras se pusieron en venta a través de Christie's o Sotheby's, 2 de las empresas Las más subastas. importantes, y que más allá de la separación vincular con él y Arrieta de Blaquier, y uno lo podía presuponer en algunas galas que se brindaban 20, 25 años atrás, seguían siendo familia. ¿Qué significa? Que Nelly era consciente de la relación entre Carlos Pedro y Cristina Caluf. Ujú. Espero haberlo pronunciado bien. Sí, es un Caluf, personaje. la pareja hasta el momento de la muerte de este empresario. Dato chiquitito que no tiene que ver con los años más espantosos y tristes de nuestro país, que es la dictadura y sus muertes, y ser vinculado como socio de esa dictadura, nunca suscribió, creo que salvo en un acuerdo de precios por azúcar para que tenga no. un valor social. Y esto es importante porque la leche es la proteína más barata y el azúcar es la fuente de calorías más barata para un pueblo que está especificado, que es asalariado Totalmente. y que nunca puede competirle Que nunca. con el manguito a la inflación. Impresionante. Aunque Tenemos enseguida, doctor Cazorla, tenemos aquí ya la primera placa, el imperio de la familia Blaquier, con algunos de las cifras, ¿no? La colección de arte evaluada en 650 millones. Que la Facu. Una aclaración ahí. Sí. Solo esos 650 millones de dólares es lo que la familia exteriorizó. Claro. Por ende está registrado en Lo que aduana. estaba en el container que estaba en la Casablanca. aduana. Claro, después piensen que tiene la mayor colección de arte argentino también. Una colección de platería que es de las más importantes de América Latina. O sea, Perdón, es Facundo. la base Eh, de la fortuna como- familiar. Como para arrancar, sí. No, digo, Facundo, que entiende bien de cuestiones impositivas, sobre todo de fortunas familiares. ¿Con qué fin exteriorizan 650 millones de dólares en arte? Bueno, eso es interesante también porque no se sabe si lo exteriorizaron para venderlo, como bien decía. Probablemente algunas obras sí, pero también pueden ir a una bóveda familiar, digamos, en un banco suizo o en los Estados Unidos o en Luxemburgo, a resguardo, y quizás se exteriorizaron, obviamente, a título personal. doy- pero El pueden hecho de estar que tengan bajo un una Van sociedad Gogh- para justamente no pagar. Te doy un El dato, Van Gogh. Facundo, es por el avenimiento del impuesto a la riqueza. Exactamente. Porque la base imponible eran Todo. todas las cuestiones de valor que estaban registradas. Por eso tenían el temor en el cambio de total. gobierno y lo hicieron en Ah, noviembre. no, del no lo hicieron de 19. copados. Actualmente dicen que el suavo de Van Gogh está en el Museo Van Gogh en Países Bajos y que ronda los 500 millones de dólares. Y Un casualmente, cuadro. sí. Vincent Van Gogh no estaba contento con esa pintura. Decía que era fea y poco exitosa. Impresionante. Seguimos, ¿eh? Entonces Solamente se de compra la arte, oreja. como para decirlo, blanqueado, hay 650 millones. Ledesma, 170 millones de dólares. Ingenio. Hay un- El ingenio azucarero, sí. Es mucho más que un ingeniero azucarero, hay que decir. Claro. Claro, Una es cosa de verdad. 7.000 empleados, tiene 7.000. varias unidades de negocios, es el mayor exportador de naranjas de la Argentina, es el mayor productor de cuadernos y resmas de hojas del país. Estamos hablando además. Es uno de los mayores productores de bioetanol, tiene 53.000 hectáreas de campo en la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, producción agrícola, De ganadera. la cosa muy declarada, fuerte. digo. Sí. Pensá Todo todo eso lo es la que no hay empresa que cotiza en declarado. bolsa y están los balances en las comisiones. de Seguimos. valores. Propiedades y cash, 100 millones de dólares. Bueno, ¿Qué opina, ahí- Facu? Ahí es también una base, Mm. porque solamente son las propiedades registradas Claro. en Argentina y Uruguay, y el dinero en efectivo
hiperconservador es ese número. O sea, estamos hablando de Puede que ser es más. muy difícil trazar qué dinero efectivo tienen en cuentas, por ejemplo, en el exterior. O sea, no es puede ser, es más. Seguro. No, definitivamente. mirá. Imagínense lo que va a ser la repartición de bienes de... Me dicen ¿o no? que una parte fue dividida cuando él dejó el directorio, Ah, dejó mirá. las cuentas ordenadas hasta dejándole propiedades a nombre de Cristina, porque sabía que iba a ser muy difícil para su última pareja meterse en la herencia. ¿no? Bueno, O sea además, que algo a resguardo dejó. Es todo un personaje que habla de la fortuna de Blaquier y también de cómo viven, ¿no? Estas personalidades de la alta sociedad, donde Cristina Caluf, su secretaria, que en un momento bastante parecido al caso, por ejemplo, de Carlos Reutemann, en un momento se convierte en su pareja, pero públicamente es como que la mujer de Carlos Pedro era Nelly Arrieta. Bueno, en los papeles también, porque seguían casados, como decía Facundo, para no dividir el patrimonio innecesariamente, ¿no? Pagar impuestos innecesariamente. ¿Sabes qué me sorprendía, Karina? Cómo las familias millonarias hasta dividieron los distintos estilos de arte. Van Gogh con los Blaquier, Matisse, fanática malita de Fortabat, Sí. y todo lo que son los Constantini con arte latinoamericano. Mirá, o sea, hay mirá, divisiones imaginarias entre quién busca qué obra. Mirá qué maravilla. Vamos a ver, ¿me pones de vuelta la foto de la casa? Esa es la Torcasa, se llama, está en San Isidro, y esta es la casa familiar. Es un la casa palomón más que una torcasa. histórica. Ahí está. Esta es la Torcasa en San Isidro. Al lado, Carlos Pedro Blaquier, quizá para lavar culpas, le construyó la Torcasita a Nelly Arrieta. Así se llamaba, Qué no lo estoy copado. diciendo despectivamente. Una casa para que ella también tuviera... No la habitaba mucho, No. me Era dicen, esta casa, ¿no? Era una casa que usaban solamente para eventos sociales. Es puro mármol adentro. Llevó años construir esa casa, porque era bastante excéntrico también Carlos Pedro Blaquier. De hecho, es una de sus excentricidades, si querés. También tiene una flota de barcos para cada uno de los hijos en Uruguay. Pero esta casa no lo pude confirmar antes de sumarme al programa, pero aparentemente ya está vendida. ¿Y qué valor Es uno de los tendría? activos. Pensá que tiene 5.000 metros cuadrados Ahora entiendo el cubiertos dato que me de un pasaron. predio que ocupa una manzana en San Isidro, en la zona de la Horqueta. invaluable. Ahora entiendo el dato, porque me dijeron que Tenía que contarle Cristina un audio. Caluf, no sé si sigue, pero que estaba dolida, o está Ajá. dolida, Sí. la última pareja, porque no cuidaron y no conservaron la Torcasa y una biblioteca, entiendo, que hay adentro, que sus hijos la descuidaron y era como el gran sueño hecho realidad de Blaquier. Imagínense todo lo que viene. Esto recién empieza, nunca mejor dicho. Vamos a sumar a esta conversación a Soledad Ferrari. Ella es periodista, es escritora y ha escrito una obra que se llama Las Blaquier, Amores y Secretos de las Rebeldes de la Clase Alta Argentina. Soledad, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola, Cari, ¿cómo estás? Tanto Bien, tiempo. muy bien, Sole, bienvenida. Realmente me da mucho gusto poder conversar con vos. Soledad, ¿cómo se te dio por escribir esta historia? Bueno, fue después de escribir Máxima, me quedé enganchada con las familias aristócratas de la Argentina y bueno, me embarqué en este proyecto que me costó muchísimo tiempo porque son muchísimos los Blaquier, ¿no? Los más conocidos son los de Ledesma Sí. y la Concepción, que es como la rama más glamorosa, que son Dolores Blaquier y sus hijos y bueno, y Delfina Freire, Delfina Blaquier, en realidad son la rama más glamorosa, que nada tiene que ver con los de Ledesma, son primos lejanos, pero la verdad que no tienen nada que ver. Soledad Como y... ustedes contaban, la historia de Carlos Pedro Blaquier es mucho más oscura, Sí. a veces lo responsabiliza, hay pruebas, de hecho hay testigos de que él y que Ledesma, junto con Mario Lemos, que era el director en ese momento de Ledesma, fueron responsables de la noche del apagón que comenzó en julio del 76 y duró más o menos una semana. Lo que ellos hacían era prestar trailers y camionetas, que tenían el logo de Ledesma, para secuestrar gente, ¿no? Operarios de la fábrica, trabajadores. De hecho, secuestraron al médico, digamos, de Ledesma, que se había presentado para ser intendente de Ledesma, y uno de los proyectos de Juan Aredes era bajar los impuestos, subir los impuestos a Ledesma, hacer que Ledesma pagara los impuestos. Soledad, no solamente subir el impuesto a una fábrica prolífica. Al año volvió a aparecer el doctor Aredes y lo volvieron a secuestrar. Sole, bancame un poquitito. No se está escuchando como queremos. Cortamos y te volvemos a llamar, dale, porque es súper interesante y no nos queremos perder nada.
Soledad Ferrari, que escribió acerca de esta familia. ¿Decías, Luis? Vamos a hablar del caso Luis Aredes muy brevemente. Era médico de la planta, luego accede, o por lo menos quiere acceder, a la Intendencia de Libertador San Martín pidiendo dos cosas. Primero, que la fábrica, que tenía un presente prolífico y un futuro aún más comprobado en la historia argentina, pagara más impuestos. Pero además que los más humildes de las barriadas cercanas, que son empleados o eran empleados de la familia, tengan acceso a los tratamientos médicos que no tenían acceso. O sea, había una cuestión ya casi de dignidad mínima de los trabajadores en aquel momento. Era un incordioso a la mirada familiar, era un molesto, y esto llevó a primero su detención y desaparición, y luego los apagones, que fueron 7 días de apagones de luz, donde desaparecieron, como bien dijo Diego, 400 personas, que en muchos casos eran trasladados a una hostería, la hostería de Guerrero, donde había instalado un centro clandestino de detención. Por eso digo, no es solamente aquel hombre que supo ver una empresa desde el 70 para acá y ampliarla, sino un socio, un arquitecto económico de la pata civil de la dictadura, ¿sí? Del 76 en adelante. Bien, perfecto. ¿Podemos retomar la comunicación con Sole Ferrari en un ratito? Tengo otros bienes. Dale, en un ratito, por favor. Sí, dale, Diego. Bueno, está este edificio que te comenté en la zona de Retiro, donde cada uno tiene, digamos, comprar un edificio entero. Cada uno se quedó con un departamento. Después hay un Aras, me dicen de los más lindos de la Argentina, Aras La Biznaga. En venta. Claro, lo que hicieron es vender todos los caballos, bueno, toda la parte quina, ecuestre que tenían, la vendieron absolutamente todo y solamente se quedaron con el casco del Aras, que da en Roque Pérez. Cabaña Argentina, que estaba mencionada en la placa, donde tenía unos lechones, parece que tenía una devoción. Unos no, es el Unos tercer cuantos, productor del país. O sea, está Paladini, está Pompeya, que es de una familia cordobesa, y está Cabaña Argentina. Tiene más o menos el 10% del mercado de carne porcina. El señor, cuando tenía gusto de algo, ¿lo hacía con todo o no lo hacía? Bueno, de Tengo hecho, el dato de la empresa. Algo que él impulsó en los 90. Pero, tío, ¿él le gustaba algo, el arte? En una empresa. Tiene un banco. Exacto. O sea, ¿le daba? ¿Uno? ¿Unos cuantos? No, por eso te digo. El dato de la empresa es, él ingresa a los 25 años al ingenio Ledesma. Actualmente es el líder de producción de azúcar y papel y con una importante participación en los mercados de frutos y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, como decías vos, generadores de energía, carne y cereales. Claro. Cotiza en bolsa con Citrusalta S.A. y con Leve, que son las acciones de Ledesma, en alza hace bastante tiempo. En las historias de amor, digo, más allá de la economía, me doy cuenta que más allá de que no era un tirado, Carlos Pedro Blaquier, acrecentó sus negocios, diversificó y fue un adelantado con lo que se llama pulpa de cerdo, donde antes la Argentina era dependiente de Brasil, él empezó a exportar, pero es una historia parecida a Franco Macri. Pero Franco Macri sí era un hombre humilde, tenía una casa de 2 ambientes en Loma del Mirador, hasta que se casa con su esposa y ahí empieza a ejercer y a hacer los negocios, ¿no? Sí.